Buenos días, mi nombre es Jesús David Rodríguez, soy estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de las organizaciones no gubernamentales y su influencia en la soberanía del Estado venezolano a través de sus dictámenes. ¿Qué son las organizaciones no gubernamentales? Estas organizaciones no gubernamentales están vinculadas a la multiplicación y diversificación de grupos o asociaciones que bajo el término genérico ONG han venido desarrollando múltiples actividades, programas y proyectos. ¿Para qué? Para dar respuesta a los problemas sociales que, atendidos de manera insuficiente antes de la implementación de las políticas de ajuste fiscal, se agudizan después de la reorientación hacia el modelo económico neoliberal. En Venezuela, por ejemplo, a diferencia de otros países latinoamericanos, el auge de las ONG han sido producto y expresión del agotamiento de los mecanismos de representatividad política del modelo rentista petrolero, caracterizando así por el predominio de las relaciones clientelares que obstaculizan las tendencias asociativas de la sociedad. Tenemos entonces la Amnistía Internacional. ¿Qué es la Amnistía Internacional? La Amnistía Internacional es un movimiento mundial de activistas que se dedica a promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas internacionales a nivel social. Amnistía Internacional trabaja principalmente para obtener la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos y conseguir así la abolición de la pena de muerte. Las actividades de las organizaciones van manifestaciones públicas al envío de cartas, la educación en derechos humanos, los conciertos para recaudar fondos, de los llamamientos individuales en caso concreto, las campañas mundiales sobre un determinado tema. La Amnistía Internacional se financia principalmente con las donaciones y suscripciones de sus miembros a nivel mundial. Por ejemplo, en el Fondo para la Defensa de los Niños, CDF, por sus siglas en inglés, es una organización en defensa de los niños como tal, que trabajan para asegurar la igualdad de condiciones para todos los niños. CDF aboga por las políticas y también por programas que saquen a los niños de la pobreza, que los protejan del abuso, que los protejan en el abandono y garanticen sus derechos a un cuidado médico, a la educación y a la igualdad para todos. También tenemos el Centro de Acción de los Derechos Humanos. El Centro de Acción de los Derechos Humanos es una organización sin ánimo de lucro, establecida en Washington, D.C., dirigida por Jack Hanley. Este hombre es un activista pionero en los derechos humanos y reconocido a nivel mundial. El centro trabaja en asuntos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Usa las artes, usa las tecnologías para innovar, para crear, para desarrollar nuevas estrategias para los abusos de los derechos humanos. Ellos también apoyan grupos de derechos humanos que están en crecimiento en todas partes del mundo. Una ONG muy conocida por todos nosotros es Human Rights Watch. Esta ONG, organización no gubernamental, es vigilante de los derechos humanos. Está dedicado también a proteger los derechos humanos de la gente alrededor del mundo, a nivel internacional. Ellos investigan y exponen violaciones de los derechos humanos, hacen rendir cuentas a quienes infrinjan y desafían a los gobiernos y a aquellos que tienen el poder, para determinar así
con prácticas abusivas y respetar la ley internacional de los derechos humanos. Contamos entonces con la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, HRWF, que es Human Rights Without Frontiers. HRWF se concentra en dirigir, se concentra en investigar, en analizar situaciones en el ámbito de los derechos humanos, al igual que proteger la democracia y el cumplimiento de la ley a nivel mundial. La Asociación Nacional para la Protección de la Gente de Color, NAC, a nivel internacional, esta NAP trabaja en asegurar la igualdad de los derechos económicos, sociales, educativos y políticos, eliminando así el odio racial y la discriminación. La NAC funciona a nivel nacional, con 64 miembros en la junta directiva, que a su vez es dirigida por el presidente, que es elegido por la propia junta. Esta organización cuenta con diferentes departamentos de acción, como el Departamento Legal, el cual se dedica a casos judiciales referentes a minorías, discriminación en el trabajo, el gobierno de la educación. La oficina de Washington, D.C. se ocupa de promover leyes y al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Educación del mismo para mejorar así la educación pública a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. El Centro Simon Wiesenthal, esta protegida organización internacional judía de derecho humano, está dedicada a reparar paso a paso el planeta. Este centro produce cambios al confrontar el antisemitismo, el odio, el terrorismo, promoviendo así los derechos humanos y de igualdad, solidarizándose con Israel, defendiendo la seguridad de los judíos mundialmente, enseñando las lecciones del Holocausto para las futuras generaciones. Tenemos TSJ y su posición frente a las organizaciones no gubernamentales. El Tribunal Supremo de Justicia es parte del sistema de justicia y órgano rector del Poder Judicial. En consecuencia, es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, ejerce su gobierno y administración con la finalidad de asegurar y justificar la protección y tutela de los derechos y garantías constitucionales. Es decir, trabaja de la mano con las organizaciones no gubernamentales, garantizando la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Este estatus jurídico de las organizaciones no gubernamentales se estableció con el fin de conseguir la igualdad de los derechos a nivel internacional. Estos activistas trabajan día tras día por el bienestar de la población y eso a nivel mundial. Sin embargo, el hecho de que a nivel nacional no exista una legislación propia para este sector de las ONG, muchas veces le genera dificultades a la hora de operar. Y por lo tanto, se cometen ciertas irregularidades que pueden incluso ser contrarias a derecho, como en el caso de la solicitud de otorgamiento de estatus de misión internacional. Entonces, las ONG trabajan fuerte, hombro a hombro, a nivel mundial, con el objeto de encontrar la igualdad, la armonía para todos, niños, jóvenes y adultos.